El multimillonario Richard Whittaker estaba sentado en el asiento 2A de primera clase del vuelo transatlántico, con el rostro enrojecido por el agotamiento y la vergüenza mientras su bebé de 6 meses, Emma, gritaba a todo pulmón. Durante 3 horas seguidas, todos los pasajeros del avión habían sido sometidos al llanto incesante que ninguna cantidad de dinero, influencia o desesperación parecía poder detener. Richard lo había intentado todo. Había caminado por los pasillos meciendo a Emma. Le había ofrecido biberones, le había cambiado el pañal varias veces e incluso había puesto música clásica en sus auriculares con cancelación de ruido presionándolos contra sus diminutos oídos. Nada funcionaba. Los demás pasajeros de primera clase le lanzaban miradas cada vez más hostiles. Las azafatas habían ofrecido sugerencias que fracasaron miserablemente. Incluso el piloto había hecho un anuncio sutil sobre garantizar que todos los pasajeros tuvieran un viaje cómodo, que Richard sabía que iba dirigido a él. Fue entonces cuando ocurrió algo impensable. Un chico negro de 16 años de la sección económica se acercó al asiento de Richard, con ropa gastada pero limpia y una mochila remendada con cinta adhesiva. Sin pedir permiso ni presentarse, el adolescente extendió suavemente la mano hacia la bebé que gritaba. ¿Puedo?, preguntó en voz baja, su joven voz logrando de alguna manera atravesar los chillidos de Emma. Richard estaba tan exhausto y desesperado que ni siquiera cuestionó por qué un desconocido, mucho menos un adolescente, se ofrecía a ayudar. Simplemente asintió, demasiado cansado como para preocuparse por el protocolo o las formalidades. En el momento en que las manos del chico tocaron a Emma, sucedió algo milagroso. Los gritos cesaron. Un silencio completo y absoluto cayó sobre toda la cabina del avión mientras 200 pasajeros contenían la respiración, esperando para ver si este silencio imposible duraría. El adolescente sostenía a Emma con una confianza que parecía imposible para alguien de su edad, aplicando suavemente presión en puntos específicos de su espalda mientras tarareaba una melodía suave que Richard nunca había escuchado antes. Los ojos de Emma, que habían estado cerrados con fuerza por la angustia durante horas, se abrieron lentamente y se enfocaron en el rostro del chico. Por primera vez desde el despegue, se veía tranquila, pacífica, casi feliz. ¿Cómo?, susurró Richard, mirando fijamente a este misterioso adolescente que había logrado lo que niñeras capacitadas y especialistas pediátricos no pudieron conseguir. El chico sonrió gentilmente. Mi hermana bebé tenía cólicos. Me llevó meses descubrir que funcionaba realmente. Richard miró alrededor de la cabina y vio algo que hizo que su corazón se acelerara con incredulidad. Cada pasajero los estaba mirando, ya no con molestia, sino con asombro y gratitud. Pero lo que más sorprendió a Richard fue lo que notó sobre este joven que acababa de realizar un milagro con su hija. La mochila del chico estaba cubierta con parches de competencias matemáticas. Su cuaderno estaba lleno de ecuaciones complejas, y había una inteligencia en sus ojos que parecía ir mucho más allá de sus años. ¿Quién eres?, preguntó Richard, su voz llena de asombro y curiosidad. El adolescente miró a Richard directamente a los ojos con una madurez que era sorprendente. Mi nombre es Noah Simon. Tengo 16 años. Soy del sur de Chicago y voy camino a Londres para competir en el Campeonato Internacional de Competencia Matemática. Richard sintió que su mundo cambiaba al darse cuenta de que la persona que acababa de salvar su cordura y la comodidad de su hija no era algún profesional capacitado ni un compañero adinerado. Era un adolescente brillante de uno de los barrios más desafiantes de América. Pero mientras Noah continuaba sosteniendo a Emma, quien ahora gorjeaba contenta, Richard no tenía idea de que este encuentro fortuito estaba a punto de revelar una historia de determinación, sacrificio y genialidad que cambiaría ambas vidas para siempre. Y ninguno de ellos sabía que lo que sucedería a continuación desafiaría todo lo que Richard pensaba que sabía sobre el valor, la inteligencia y lo que realmente significa ayudar a alguien necesitado. Richard era el director ejecutivo de 42 años de Whittaker Technologies, una compañía valorada en más de $8.000 millones que se especializaba en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Viajaba a Londres para una serie de reuniones de junta directiva que podrían determinar el futuro de la expansión de su compañía en los mercados europeos. Normalmente, Richard viajaba solo, concentrándose en el trabajo durante los vuelos y realizando llamadas de negocios desde 11.000 metros de altura. Pero este viaje era diferente porque su esposa Sarah se estaba recuperando de una cirugía de emergencia y no podía cuidar a su hija de 6 meses, Emma. «Puedo reprogramar las reuniones de Londres», le había dicho Richard a Sarah mientras ella yacía en la cama del hospital. «Absolutamente no», respondió Sarah firmemente. «Este acuerdo es demasiado importante para la compañía. Lleva a Emma contigo».
¿Qué tan difícil puede ser manejar a un bebé durante un viaje de negocios de 5 días? Richard había contratado a la mejor agencia de niñeras de la ciudad para encontrar a alguien que pudiera viajar con ellos. Pero la niñera había llamado para reportarse enferma en el último minuto con intoxicación alimentaria. Sin tiempo para encontrar un reemplazo, Richard se encontró abordando un avión a Londres con una bebé de 6 meses, sin experiencia en el cuidado de niños y un apretado calendario de reuniones de negocios cruciales. Durante la primera hora del vuelo, Emma había estado perfecta. Durmió pacíficamente en su Moisés de primera clase mientras Richard revisaba contratos y proyecciones financieras. Comenzó a pensar que su esposa había tenido razón. ¿Qué tan difícil podía ser? Luego Emma se despertó gritando y la confianza de Richard se evaporó completamente. Intentó alimentarla con el biberón que Sara había preparado, pero Emma lo rechazó violentamente, apartándolo con sus manitas y llorando aún más fuerte. Intentó cambiarle el pañal en el baño del avión. Una experiencia claustrofóbica que lo dejó sudando y nervioso, pero Emma continuó gritando. Intentó caminar por los pasillos, meciéndola suavemente como había visto hacer a Sara, pero los lloros de Emma solo se volvieron más fuertes y desesperados. Las azafatas ofrecieron sugerencias con sonrisas profesionales que no podían ocultar su creciente preocupación por la perturbación a los otros pasajeros. A veces los bebés simplemente necesitan llorar, sugirió una azafata diplomáticamente. ¿Ha intentado poner algo de ruido blanco?, ofreció otra, trayendo a Richard un pequeño altavoz con sonidos del océano. Nada funcionaba. Emma gritaba con una intensidad que parecía imposible para un ser humano tan pequeño. A medida que pasaban las horas, Richard se volvió cada vez más consciente de la atmósfera hostil que se desarrollaba a su alrededor en la cabina de primera clase. En el asiento 1A, el anciano empresario Harold Morrison hacía suspiros cada vez más fuertes y revisaba su reloj dramáticamente cada pocos minutos. Esto es exactamente por lo que no deberían permitir niños en primera clase, murmuró Morrison a su esposa lo suficientemente fuerte como para que Richard lo escuchara. En el asiento 3B, la prominente socialité Victoria Sterling tecleaba agresivamente en su teléfono, probablemente quejándose con amigos sobre los padres desconsiderados que estaban arruinando su vuelo. Algunas personas no tienen consideración por los demás, le dijo a su asistente. Si no puedes controlar a tu hijo, no deberías traerlo en un avión. Richard sintió su rostro arder de vergüenza e ira. Estas eran personas de su propio círculo social, individuos adinerados e influyentes que deberían entender que a veces las circunstancias más allá de tu control crean situaciones difíciles. Pero su juicio se sentía particularmente duro porque Richard estaba luchando con algo que siempre había asumido que venía naturalmente a los padres. Era un empresario brillante que podía manejar acuerdos multimillonarios y liderar equipos de cientos de empleados. Sin embargo, no podía descifrar cómo consolar a su propia hija de 6 meses. La parte más dolorosa era ver la angustia de Emma y sentirse completamente impotente para solucionarlo. Cada chillido parecía expresar no solo incomodidad física, sino una necesidad más profunda que Richard no entendía cómo satisfacer. A medida que avanzaba el vuelo, Richard comenzó a entrar en pánico por más que solo la situación inmediata. Tenía 5 días de reuniones de negocios cruciales en Londres, y no podía llevar a un bebé que gritaba a salas de juntas llenas de inversores potenciales y socios. Su acuerdo completo de expansión europea podría colapsar si no descubría cómo cuidar a Emma apropiadamente. Lo que Richard no sabía era que 3 filas detrás de él en clase económica, Noah Simon de 16 años había estado escuchando los lloros de Emma con creciente preocupación y reconocimiento. Noah viajaba a Londres solo, llevando una mochila que contenía sus pocas posesiones y un boleto de avión comprado con dinero que su comunidad había recaudado a través de ventas de pasteles, lavados de autos y pequeñas donaciones. El Campeonato Internacional de Competencia Matemática era su única oportunidad de ganar una beca completa para el MIT, una oportunidad que podría cambiar no solo su vida, sino el futuro de toda su familia. Noah venía del sur de Chicago, donde vivía con su madre, abuela y 3 hermanos menores en un apartamento de 2 habitaciones. Su madre, Lisa, trabajaba turnos dobles como auxiliar de enfermería para mantener a la familia, mientras que su abuela, Rosa, cuidaba de los niños durante el día. 2 años antes, la hermana menor de Noah, Maya, había nacido con cólicos severos que la mantenían llorando durante horas cada día y noche. La familia no podía pagar llevar a Maya a especialistas ni comprar tratamientos costosos. Así que Noah había pasado meses investigando remedios para cólicos, aprendiendo técnicas de masaje infantil y experimentando con diferentes enfoques para calmar a su hermana. A través de prueba y error, paciencia y determinación,
Noah finalmente había descifrado una combinación de puntos de presión suaves, posiciones específicas para sostener y técnicas calmantes que podían detener el llanto de Maya en minutos. Noah tiene manos mágicas, decía su abuela con orgullo. Ese chico puede calmar a cualquier bebé. Mientras Noah escuchaba los gritos de Emma resonando a través de la cabina del avión, reconoció el mismo tipo de llanto angustiado que Maya había exhibido. Podía escuchar el tono específico y el ritmo que indicaba que la bebé estaba experimentando malestar digestivo combinado con sobreestimulación. Sabía que podía ayudar, pero también sabía que un adolescente negro del centro de la ciudad acercándose a un empresario blanco adinerado en primera clase probablemente sería visto con sospecha, hostilidad o rechazo absoluto. Noah había experimentado suficiente discriminación y prejuicio en sus 16 años para entender que muchas personas lo verían como una amenaza en lugar de un ayudante, independientemente de sus intenciones o habilidades. Durante 2 horas, Noah luchó con la decisión. Sacó sus libros de texto de matemáticas e intentó concentrarse en prepararse para la competencia que representaba su futuro. Pero los lloros cada vez más desesperados de Emma hicieron que la concentración fuera imposible. Finalmente, la compasión de Noah superó su miedo al rechazo. Noah cerró su libro de texto y se puso de pie, ignorando las miradas curiosas de los pasajeros cercanos que se preguntaban por qué un adolescente caminaba hacia primera clase. La azafata en el divisor entre clase económica y primera clase miró a Noah con cortés sospecha. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó, claramente preparada para redirigirlo de vuelta a su asiento. El bebé en primera clase, dijo Noah en voz baja. Creo que podría ayudar. La azafata se veía escéptica. ¿Estás viajando con familia en primera clase? No, señora, respondió Noah respetuosamente. Pero tengo experiencia con bebés con cólicos y reconozco el tipo de llanto. A veces hay técnicas que pueden ayudar. La azafata miró hacia primera clase, donde los gritos de Emma estaban alcanzando nuevos niveles de intensidad, luego de vuelta al rostro sincero de Noah. Déjame preguntar al padre, dijo diplomáticamente. Pero antes de que pudiera moverse, Richard Whitaker apareció en el pasillo, sosteniendo a la gritona Emma y viéndose completamente abrumado. Escuché que alguien dijo que podría ayudar, preguntó Richard desesperadamente, su compostura ejecutiva usual completamente destrozada por horas de angustia de su hija. Noah respiró profundamente, sabiendo que este momento determinaría si sería aceptado como ayudante o descartado como un intruso inapropiado. Señor, mi nombre es Noah Simon. Sé que solo soy un chico, pero tengo una hermana bebé que tenía cólicos muy fuertes y aprendí algunas técnicas que la ayudaron. Creo que su hija podría estar experimentando una incomodidad similar. Richard miró a Noah. Realmente lo miró por primera vez. Vio inteligencia en los ojos del joven, confianza en su postura y, lo más importante, preocupación genuina por el bienestar de Emma. Richard estaba lo suficientemente exhausto y desesperado como para considerar ayuda de cualquier fuente. ¿Qué tipo de técnicas?, preguntó Richard, elevando su voz para ser escuchado sobre el llanto de Emma. Presión suave en puntos específicos a lo largo de su columna vertebral combinada con una posición particular para sostenerla que puede aliviar la presión de gases y digestiva, explicó Noah profesionalmente. Además, a veces los bebés se sobreestimulan por demasiado rebote y movimiento. Necesitan presión calmada y constante en su lugar. Richard miró alrededor de la cabina de primera clase y se dio cuenta de que cada pasajero estaba observando esta interacción con intenso interés. Algunos se veían escépticos sobre aceptar ayuda de un adolescente, mientras otros parecían esperanzados de que alguien finalmente pudiera traer paz al vuelo. Richard tomó una decisión que lo cambiaría todo. Por favor, dijo, extendiendo a Emma hacia Noah. Si crees que puedes ayudarla, estoy dispuesto a intentar cualquier cosa. Lo que sucedió a continuación parecía desafiar la lógica y la comprensión médica. En el momento en que las manos experimentadas de Noah hicieron contacto con Emma, su llanto comenzó a disminuir. Noah la sostuvo en una posición específica que Richard nunca había visto antes, sosteniendo su cabeza y cuello con una mano mientras aplicaba presión rítmica suave a lo largo de su columna vertebral con la otra. Los bebés con cólicos a menudo tienen gases atrapados e incomodidad digestiva, explicó Noah en voz baja mientras trabajaba. Esta posición ayuda a liberar la presión mientras el masaje de espalda estimula su sistema digestivo. Los gritos de Emma se redujeron a gemidos, luego a hipidos suaves, luego a silencio completo. Toda la cabina de primera clase observó con asombro mientras Noah comenzó a tararear una melodía suave que parecía hipnotizar a la bebé. Los ojos de Emma, que habían estado cerrados con fuerza en angustia, se abrieron lentamente y se enfocaron en el rostro de Noah.
¿Dónde aprendiste esa canción?, preguntó Richard, hipnotizado por la transformación en su hija. Mi abuela me la enseñó, respondió Noah, continuando el masaje suave de espalda. Dijo que era una canción de cuna que su madre le cantaba cuando era bebé. A veces las canciones viejas llevan un tipo especial de consuelo. Richard observó mientras Emma comenzaba a relajarse completamente en los brazos de Noah. Sus diminutos puños, que habían estado apretados en angustia, se abrieron lentamente. Su respiración se volvió profunda y regular. Por primera vez en horas, se veía pacífica. El empresario en el asiento 1A, que había estado quejándose en voz alta sobre la perturbación, ahora observaba a Noah con admiración obvia. Notable, dijo Harold Morrison a su esposa. Absolutamente notable. Victoria Sterling bajó su teléfono y miró a Noah con una mezcla de sorpresa y respeto. Nunca he visto nada así, susurró a su asistente. Las azafatas se reunieron cerca, asombradas por la transformación repentina en la atmósfera de la cabina. ¿Cuánto tiempo permanecerá calmada?, preguntó Richard a Noah. Con suerte, si está experimentando lo que creo que es, debería dormir pacíficamente por el resto del vuelo, respondió Noah con confianza. La presión en su sistema digestivo ha sido aliviada, y ya no está sobreestimulada. Fiel a la predicción de Noah, los ojos de Emma comenzaron a cerrarse mientras se acomodaba en un sueño pacífico. Mientras Noah transfería gentilmente a la dormida Emma de vuelta a los brazos de Richard, manteniendo la misma posición de apoyo, Richard se encontró estudiando a este notable adolescente con nuevos ojos. Noah, dijiste que estás viajando a Londres para una competencia de matemáticas, preguntó Richard en voz baja, sin querer despertar a Emma. Sí, señor. El Campeonato Internacional de Competencia Matemática. Es una competencia global para estudiantes de secundaria, y los finalistas principales reciben becas completas para universidades como MIT, Stanford y Cambridge. Richard estaba impresionado. Eso es increíblemente competitivo. Debe ser excepcionalmente dotado en matemáticas. Noah se encogió de hombros modestamente. Me encanta resolver problemas, ya sean ecuaciones matemáticas o descubrir cómo ayudar a un bebé que llora. Para mí, ambos son acertijos que necesitan el enfoque correcto. Cuéntame sobre tu historia, dijo Richard, acomodándose en su asiento con Emma durmiendo pacíficamente en sus brazos. ¿Cómo es que un joven de 16 años de Chicago calificó para una competencia matemática internacional? Los ojos de Noah se iluminaron mientras compartía su historia, aunque permaneció de pie en el pasillo, inseguro de si era bienvenido a sentarse en el asiento vacío de primera clase junto a Richard. Siempre he sido bueno con los números, pero mi escuela en el sur de Chicago no tiene un programa sólido de matemáticas. La mayor parte de mi aprendizaje ha sido autodirigido usando libros de biblioteca y recursos en línea. Richard le hizo señas a Noah para que se sentara, genuinamente interesado en escuchar más. Mi profesora de matemáticas, la señora Rodríguez, notó mi habilidad en octavo grado y comenzó a darme problemas extra para resolver. Cuando terminé todo el plan de estudios de secundaria en 6 meses, me ayudó a encontrar cursos universitarios en línea. ¿Cómo calificaste para la competencia de Londres?, preguntó Richard. Gané la competencia regional de Chicago, luego el campeonato estatal de Illinois, luego las rondas clasificatorias nacionales, explicó Noah con naturalidad. Cada nivel se vuelve más difícil, pero siempre he podido ver patrones en problemas matemáticos que otros no ven. Richard estaba comenzando a entender que no estaba hablando con cualquier adolescente. Estaba hablando con un prodigio matemático cuyas dones intelectuales eran tan notables como su habilidad para calmar bebés que lloran. ¿Cómo se está financiando tu viaje a Londres?, preguntó Richard, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta. La expresión de Noah se volvió más seria. Mi comunidad recaudó dinero para mi boleto de avión y alojamiento. La barbería de mi cuadra, la congregación de la iglesia, vecinos que apenas podían pagar sus propias cuentas. Todos contribuyeron porque creen en mi potencial. Richard sintió un cambio profundo en su comprensión del joven sentado a su lado. Noah no solo era naturalmente dotado. Estaba llevando las esperanzas y sueños de toda una comunidad que había invertido en su éxito a pesar de sus propias luchas financieras. ¿Qué pasa si ganas la competencia?, preguntó Richard. Beca completa para el MIT con financiamiento adicional para gastos de subsistencia, respondió Noah, su voz llena de determinación tranquila. Significaría que podría estudiar matemáticas y ciencias de la computación al más alto nivel y eventualmente regresar a mi comunidad para crear programas educativos para otros niños como yo. Richard se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. No solo genio matemático,
sino el tipo de carácter y visión que podría cambiar el mundo si se le daban las oportunidades correctas, pero también reconoció que Noah estaba cargando una presión enorme. Una competencia determinaría si podía perseguir sus sueños o regresar a Chicago con el conocimiento de que la inversión de su comunidad en él no había dado frutos. Mientras Emma continuaba durmiendo pacíficamente, Richard se encontró tomando una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Noah, tengo una proposición para ti, dijo Richard, su mente ejecutiva ya formulando un plan. Noah se veía curioso pero cauteloso. ¿Qué tipo de proposición, señor? Estoy en Londres por 5 días de reuniones de negocios cruciales, y como puedes ver, estoy completamente desprevenido para cuidar a Emma mientras conduzco negociaciones de negocios internacionales. Richard hizo una pausa, observando cuidadosamente la reacción de Noah. Me gustaría contratarte como cuidador de Emma durante mi viaje a Londres. Te pagaré $500 por día, te proporcionaré una habitación de hotel junto a la mía y me aseguraré de que tengas transporte de ida y vuelta a tu competencia de matemáticas. Noah miró a Richard con shock. $500 por día, señor. Eso es más dinero del que mi madre gana en una semana. Es lo que costaría una niñera profesional en Londres, respondió Richard. Y francamente, ya has demostrado que tienes más habilidades con Emma que cualquier profesional que podría contratar. La mente de Noah se aceleró mientras consideraba las implicaciones de la oferta de Richard. El dinero sería transformador para su familia, pero también estaba preocupado por mantener su enfoque en la competencia que representaba su futuro. Señor Whitaker, me siento honrado por su oferta, pero necesito estar completamente preparado para esta competencia de matemáticas. Todo mi futuro depende de mi desempeño. Richard sonrió, reconociendo la madurez y las prioridades que Noah estaba demostrando. Lo entiendo completamente. La competencia es lo primero. Solo necesitaría tu ayuda con Emma durante mis reuniones de negocios y por las tardes. Tendrías completa libertad para estudiar y prepararte durante tu tiempo libre. Richard se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más seria. Noah, en las últimas 3 horas, me has mostrado algo que no he encontrado a menudo en mi carrera empresarial. Alguien que puede resolver problemas que otros no pueden, que permanece calmado bajo presión y que actúa con compasión genuina en lugar de interés propio. ¿Qué quiere decir?, preguntó Noah. Podrías haberte quedado en tu asiento de clase económica e ignorar a un bebé que lloraba y que no era tu responsabilidad. En cambio, arriesgaste el rechazo y la vergüenza para ayudar a un extraño. Ese tipo de carácter es más raro que el genio matemático. Noah se sintió abrumado por el giro inesperado que estaba tomando su viaje a Londres. Lo que había comenzado como una competencia de becas se estaba convirtiendo en algo mucho más grande y complejo. ¿Puedo tener algo de tiempo para pensarlo?, preguntó Noah. Por supuesto, respondió Richard. Pero debo mencionar una cosa más. ¿Qué es? La expresión de Richard se volvió aún más seria. Mi compañía, Whitaker Technologies, tiene una fundación que proporciona becas y mentoría a estudiantes excepcionalmente dotados de comunidades desatendidas. Independientemente de cómo te desempeñes en la competencia de matemáticas, me gustaría discutir cómo podríamos apoyar tus objetivos educativos. Noah sintió que su corazón se aceleraba al darse cuenta de que este encuentro fortuito en un avión podría estar abriendo puertas que nunca había imaginado posibles. Pero también sintió el peso de la incertidumbre. ¿Era la oferta de Richard ayuda genuina? ¿O había algo más complicado bajo la superficie? ¿Cómo afectaría aceptar caridad de un multimillonario su sentido de autosuficiencia y orgullo? Mientras el avión comenzaba su descenso hacia Londres, Noah se dio cuenta de que la competencia de matemáticas para la que había viajado tan lejos podría no ser la prueba más importante que enfrentaría durante su tiempo en Inglaterra. La prueba real sería navegar por el complejo mundo de riqueza, privilegio y oportunidad que Richard Whitaker representaba mientras permanecía fiel a los valores y la comunidad que lo habían formado en el joven notable que se había convertido. Pero mientras Noah miraba a la bebé Emma durmiendo pacíficamente en los brazos de su padre, sabía que este momento ya había cambiado su vida de maneras que apenas estaba comenzando a entender. Mientras el avión tocaba tierra en el aeropuerto Heathrow de Londres, Noah tomó una decisión que alteraría el curso de todo su futuro. Señor Whitaker, dijo Noah en voz baja mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias. Acepto su oferta. Ayudaré a cuidar a Emma durante sus reuniones de negocios. Richard sintió que el alivio lo invadía al darse cuenta de que no tendría que navegar negociaciones cruciales mientras manejaba a un bebé solo. Pero más que eso, estaba genuinamente emocionado por la oportunidad de aprender más sobre este joven notable. Excelente, respondió Richard,
ajustando a Emma en sus brazos mientras ella continuaba durmiendo pacíficamente. Tengo un auto esperando para llevarnos al hotel. Podemos discutir los detalles de nuestro acuerdo durante el trayecto. Mientras caminaban juntos por el aeropuerto, un director ejecutivo multimillonario, un bebé dormido y un adolescente de Chicago, no pudo evitar notar las miradas curiosas que atraían. Estaba acostumbrado a ser invisible en la mayoría de los entornos, pero caminar junto a Richard Whitaker lo hacía repentinamente visible de maneras que se sentían tanto emocionantes como abrumadoras. El auto que esperaba afuera era diferente a cualquier cosa que Noah hubiera visto. El elegante Mercedes negro tenía un conductor uniformado y un interior que parecía más una oficina de lujo que un vehículo. La competencia internacional de matemáticas comienza mañana con la ceremonia de apertura, dijo Noah mientras se acomodaban en el auto. La competencia real se lleva a cabo durante 3 días con diferentes rondas probando varias habilidades matemáticas. Richard escuchó atentamente mientras Noah explicaba el formato de la competencia, impresionado por la preparación minuciosa y el pensamiento estratégico del joven. ¿Cuáles son tus áreas más fuertes?, preguntó Richard. Teoría de números y matemáticas combinatorias, respondió Noah con confianza. También sobresalgo en la resolución de problemas bajo presión de tiempo, lo cual es crucial para este tipo de competencia. Mientras conducían por las concurridas calles de Londres, Richard se encontró estudiando a Noah con creciente respeto. Este no era solo un adolescente dotado matemáticamente. Este era un joven con habilidades analíticas excepcionales, inteligencia emocional y el tipo de determinación que Richard reconocía de su propio ascenso en el mundo empresarial. Cuando llegaron al Hotel Langham de 5 estrellas en el centro de Londres, Noah sintió que había entrado en un universo diferente. El vestíbulo del hotel era más elegante que cualquier edificio en el que Noah hubiera entrado, con pisos de mármol, candelabros de cristal y muebles que probablemente costaban más que el alquiler anual de su familia. Señor Whitaker, bienvenido de vuelta, dijo calurosamente el gerente del hotel, acercándose a ellos con entusiasmo profesional. Su suite habitual está lista, y hemos preparado la habitación contigua como se solicitó. Mientras subían en el elevador al último piso, Noah intentó procesar la realidad de su situación. Menos de 12 horas antes, había estado sentado en clase económica, preocupado por poder pagar comidas durante su estancia en Londres. Ahora, se alojaba en una suite de hotel de lujo como invitado de uno de los empresarios más exitosos de América. La suite de Richard era más grande que todo el apartamento de la familia de Noah, con ventanas de piso a techo que ofrecían vistas espectaculares de Londres, una cocina completa, un área de comedor y múltiples habitaciones. Tu habitación está a través de esa puerta, dijo Richard, señalando hacia una suite contigua. Tendrás completa privacidad, tu propio baño y servicio a la habitación las 24 horas. Noah abrió la puerta de su habitación y se sintió abrumado por su elegancia y tamaño. La cama era más grande que cualquiera que hubiera visto. El baño tenía una bañera de mármol y grifos dorados, y la ventana ofrecía una vista impresionante de Hyde Park. Señor Whitaker, esto es increíble, pero tengo que preguntar. ¿Por qué estás siendo tan generoso? Apenas me conoce. Richard estaba preparando un biberón para Emma, quien estaba comenzando a despertarse de su larga siesta. Noah, en mi carrera empresarial, he aprendido a reconocer a personas excepcionales rápidamente. Lo que hiciste en ese avión no fue solo sobre el cuidado de bebés. Demostró habilidades de resolución de problemas, inteligencia emocional y el coraje de actuar cuando otros no lo harían. Richard hizo una pausa, probando la temperatura del biberón en su muñeca. Pero más que eso, me recuerdas a mí mismo a tu edad. Yo también venía de un entorno donde las oportunidades eran escasas, y tuve que trabajar más duro que otros para demostrar mi valía. Noah se sintió sorprendido por esta revelación. No creció siendo rico. Richard sonrió mientras Emma aceptaba su biberón con entusiasmo. Mi padre era obrero de fábrica en Detroit, y mi madre limpiaba oficinas para llegar a fin de mes. Gané una beca para estudiar negocios en la Universidad de Michigan y construí mi compañía desde cero. Esta información cambió toda la percepción que Noah tenía de Richard. Había asumido que todos los multimillonarios habían nacido en el privilegio. Pero aquí estaba la prueba de que el éxito excepcional podía venir de orígenes humildes. La diferencia, continuó Richard, es que tuve mentores en el camino que creyeron en mi potencial y abrieron puertas que no podría haber abierto yo mismo. Quiero ser ese tipo de mentor para ti. A la mañana siguiente, Noah se despertó en la habitación de hotel de lujo, sintiéndose tanto emocionado como nervioso por la competencia que determinaría su futuro.
Richard ya había arreglado que el desayuno fuera entregado a ambas habitaciones, junto con un horario que mostraba sus reuniones de negocios y las necesidades de cuidado de Emma. Tengo reuniones de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde hoy, explicó Richard mientras compartían el desayuno. Emma típicamente duerme la siesta de 1 a 3, así que tendrás 2 horas de completa libertad para concentrarte en tu competencia. Noah apreció la comprensión de Richard sobre sus prioridades, pero también estaba descubriendo que cuidar a Emma se sentía natural y placentero en lugar de oneroso. La ceremonia de apertura para la competencia internacional de matemáticas se llevó a cabo en la Royal Institution de Londres, un edificio histórico donde se habían anunciado algunos de los mayores descubrimientos científicos del mundo. Noah entró al auditorio y sintió que su corazón se aceleraba al ver cientos de prodigios matemáticos adolescentes de todo el mundo. Estas eran las mentes jóvenes más inteligentes de 60 países diferentes, cada una representando el pináculo del logro matemático en su región. Bienvenidos al 47º Campeonato Anual de Competencia Internacional de Matemáticas, anunció la doctora Margaret Thompson, directora de la competencia. Ustedes representan el futuro de la investigación e innovación matemática. Durante los próximos 3 días, enfrentarán desafíos diseñados para probar no solo sus habilidades computacionales, sino su creatividad, lógica y capacidad para resolver problemas que no tienen soluciones obvias. Noah miró alrededor del auditorio y se sintió tanto intimidado como exaltado. Algunos competidores vestían trajes caros y llevaban calculadoras de lujo, claramente representando escuelas privadas bien financiadas y familias adineradas. Otros, como Noah, vestían ropa sencilla y llevaban suministros básicos, representando comunidades que habían sacrificado para enviarlos allí, pero Noah había aprendido algo importante durante su encuentro en el avión con Richard. El éxito no estaba determinado por los antecedentes o recursos. Estaba determinado por la capacidad de resolver problemas que otros no podían resolver. La primera ronda de la competencia consistió en resolución individual de problemas, con cada participante trabajando solo para resolver acertijos matemáticos cada vez más complejos. Noah abrió su cuadernillo de examen y sintió que su confianza aumentaba al leer el primer problema. Involucraba teoría de números, una de sus áreas más fuertes, y pudo ver inmediatamente patrones que sugerían múltiples enfoques de solución. Durante las siguientes 4 horas, Noah se perdió completamente en el mundo de la resolución de problemas matemáticos. Cada pregunta presentaba un desafío único que requería que combinara diferentes conceptos matemáticos de maneras creativas. Los problemas iban desde matemáticas puras hasta aplicaciones prácticas: determinar el patrón de distribución óptimo para una red de telecomunicaciones, calcular distribuciones de probabilidad para patrones de herencia genética, resolver pruebas geométricas complejas que involucran espacio multidimensional, encontrar soluciones algorítmicas para problemas de asignación de recursos. Noah trabajó de manera constante y metódica, usando técnicas que su abuela le había enseñado sobre mantenerse calmado bajo presión combinadas con las habilidades analíticas que había desarrollado a través de años de estudio autodirigido. Cuando se dio el tiempo, Noah se sintió cautelosamente optimista sobre su desempeño, pero sabía que la competencia solo se volvería más difícil durante los próximos 2 días. Después de la primera ronda de competencia, Noah regresó al hotel para encontrar a Richard concluyendo una videoconferencia con inversores en Tokio. ¿Cómo te fue?, preguntó Richard inmediatamente, su preocupación genuina evidente en su voz. Creo que me fue bien en la primera ronda, respondió Noah. Pero hay algunos competidores increíblemente talentosos aquí. El nivel de sofisticación matemática es más alto que cualquier cosa que haya encontrado antes. Richard pudo escuchar la ligera incertidumbre en la voz de Noah y reconocer la duda que a menudo afecta a los altos logros cuando encuentran nuevos niveles de competencia. No, puedo contarte algo que aprendí durante mi primera presentación de negocios importante. Noah asintió, curioso sobre la perspectiva de Richard. Estaba presentando a una sala llena de capitalistas de riesgo que tenían décadas más de experiencia que yo. Y comencé a dudar si pertenecía allí. Pero entonces me di cuenta de que me habían invitado a esa reunión porque tenía algo valioso que ofrecer. Una perspectiva y conjunto de habilidades que no podían encontrar en otro lugar. Richard ajustó a Emma en su silla alta mientras ella jugaba con bloques coloridos. No fuiste seleccionado para esta competencia al azar. Ganaste tu lugar aquí a través de habilidad matemática excepcional. Confía en las habilidades que te trajeron aquí. Noah sintió que su confianza regresaba mientras absorbía el consejo de Richard. Había pasado tanto tiempo enfocándose en las ventajas de sus competidores que había olvidado sus propias fortalezas únicas. Ahora, continuó Richard con una sonrisa. Creo que contraté a alguien para que me ayudara con Emma esta tarde.
Tengo una reunión crucial con socios potenciales para nuestra expansión europea. Durante las siguientes 3 horas, Noah descubrió que cuidar a Emma era tanto relajante como energizante. Su curiosidad sobre el mundo que la rodeaba le recordaba su propia fascinación por descubrir nuevos patrones y soluciones. Noah le enseñó a Emma conceptos matemáticos simples usando sus juguetes, contando bloques, clasificando formas por color y tamaño, y creando patrones con sus animales de peluche. «Mira, Emma», dijo Noah, organizando sus bloques en secuencias. «Si tenemos 2 bloques rojos, luego 4 bloques azules, luego 6 bloques amarillos, ¿qué sigue?». Emma aplaudió y alcanzó los bloques verdes, de alguna manera comprendiendo el patrón, incluso a los 6 meses de edad. Noah se dio cuenta de que enseñar conceptos matemáticos a un bebé lo estaba ayudando a pensar sobre principios fundamentales de nuevas maneras. Una preparación que sería valiosa para las rondas avanzadas de la competencia. El segundo día de competencia involucró resolución de problemas en equipo, donde grupos de 4 participantes tenían que colaborar en desafíos matemáticos complejos que requerían múltiples perspectivas y enfoques. Noah fue asignado a un equipo con competidores de Japón, Alemania y Brasil. Inicialmente, se sintió nervioso por trabajar con estudiantes que claramente habían recibido más capacitación matemática formal que él. Pero mientras comenzaban a trabajar en su primer desafío, diseñar una solución algorítmica para optimizar el flujo de tráfico en las principales ciudades, Noah descubrió que su trasfondo único en realidad proporcionaba ventajas. En Chicago, he observado patrones de tráfico de primera mano, contribuyó Noah a la discusión del equipo. Los modelos matemáticos necesitan tener en cuenta variables del mundo real como el comportamiento humano, las condiciones climáticas y las situaciones de emergencia. Kenji de Japón, quien había estado trabajando en enfoques puramente teóricos, miró a Noah con nuevo respeto. Ese es un excelente punto. Nuestra solución matemática necesita ser prácticamente aplicable. A medida que avanzaba el día, Noah se encontró naturalmente asumiendo un papel de liderazgo dentro de su equipo. Su capacidad para conectar las matemáticas teóricas con la resolución práctica de problemas impresionó a sus compañeros de equipo y les ayudó a desarrollar soluciones más integrales. «Noah, tu enfoque para este problema es brillante», dijo María de Brasil. «Estás viendo conexiones que el resto de nosotros no vimos». Al final del segundo día, el equipo de Noah había obtenido puntajes entre los 3 primeros por sus soluciones colaborativas, y Noah había ganado reconocimiento de los jueces de la competencia por su pensamiento innovador. Pero más importante aún, Noah había ganado confianza en su capacidad de competir en los niveles más altos del logro matemático mientras permanecía fiel a su propio estilo único de resolución de problemas. Esa tarde, mientras Noah relataba sus experiencias de la competencia mientras ayudaba a Emma con su cena, Richard se encontró reconsiderando su evaluación inicial del potencial del joven. Richard originalmente había visto a Noah como un adolescente matemáticamente dotado que merecía apoyo educativo. Pero al observar el enfoque analítico de Noah hacia el cuidado infantil, sus capacidades de liderazgo y su habilidad para conectar diferentes mundos de experiencia, Richard comenzó a ver algo mucho más significativo. «Noah, quiero discutir algo importante contigo», dijo Richard después de que Emma había sido acostada. «¿Qué es, señor Whitaker?» «Independientemente de cómo te desempeñes en la ronda final de mañana, quiero ofrecerte un puesto en mi compañía después de que completes tu educación». Noah se veía sorprendido. «¿Qué tipo de puesto?» «Estoy pensando en crear una nueva división enfocada en aplicar inteligencia artificial y modelado matemático a problemas sociales, cuestiones como la desigualdad educativa, la accesibilidad a la atención médica y el desarrollo económico en comunidades desatendidas». El entusiasmo de Richard era evidente mientras delineaba su visión. «Tienes algo que a la mayoría de los matemáticos brillantes les falta. Entiendes tanto los aspectos teóricos de la resolución de problemas como los desafíos del mundo real que enfrentan las personas que necesitan soluciones. Esa combinación es increíblemente rara y valiosa». Noah se sintió abrumado por el alcance de lo que Richard estaba proponiendo. «Señor Whitaker, eso suena increíble, pero todavía solo tengo 16 años. Tengo mucho que aprender antes de poder contribuir a algo tan importante». «Exactamente», respondió Richard. «Por eso quiero apoyar tu educación y desarrollo durante los próximos años. La Fundación Whitaker cubrirá todos tus gastos educativos, pregrado, posgrado, cualquier nivel de estudio que quieras seguir, a cambio de tu compromiso de eventualmente aplicar tus habilidades para beneficiar a comunidades como aquella de la que vienes». Noah se dio cuenta de que Richard le estaba ofreciendo algo mucho más significativo que solo apoyo financiero.
Le estaba ofreciendo una asociación que podría permitirle a Noah lograr sus sueños mientras permanecía conectado a sus valores y comunidad. El tercer y último día de la competencia internacional de matemáticas presentaba presentaciones individuales donde cada participante tenía que resolver un problema matemático complejo y abierto y presentar su solución a un panel de jueces. El problema asignado a Noah involucraba desarrollar un modelo matemático para predecir y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas en áreas urbanas densamente pobladas, un desafío que requería que combinara epidemiología, estadísticas, teoría de redes y política de salud pública. Mientras Noah trabajaba en su solución, recurrió a cada aspecto de su experiencia y antecedentes. Pensó en las condiciones de hacinamiento en su vecindario de Chicago, los desafíos de atención médica que su familia había enfrentado y los principios matemáticos que había aprendido a través de años de estudio autodirigido. La presentación de Noah duró 20 minutos y cubrió conceptos matemáticos que desafiarían a estudiantes de posgrado. Pero la entregó con la confianza y claridad de alguien que verdaderamente entendía tanto las implicaciones teóricas como prácticas de su trabajo. Señor Simon, dijo la doctora Elizabeth Chen, una de las juezas de la competencia, su solución demuestra no solo pensamiento matemático avanzado sino también una comprensión sofisticada de aplicaciones del mundo real. ¿Puede decirnos cómo desarrolló este enfoque? Señora, crecí en una comunidad donde el acceso a la atención médica es limitado y la densidad de población crea desafíos únicos, respondió Noah. Abordé este problema pensando en cómo los modelos matemáticos podrían realmente ayudar a las personas en situaciones como las que he presenciado de primera mano. Los jueces intercambiaron miradas impresionadas al darse cuenta de que el trasfondo de Noah le había proporcionado perspectivas que el entrenamiento puramente académico no podría replicar. Cuando Noah terminó su presentación, se sintió confiado de que había actuado a su más alto nivel, independientemente del resultado de la competencia. Esa noche en la ceremonia de clausura de la competencia, Noah se sentó con cientos de otros competidores mientras se anunciaban los resultados. En tercer lugar, representando a Alemania, Klaus Müller. En segundo lugar, representando a Corea del Sur, Park Min-hoon. Noah sintió que su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que su nombre podría ser llamado a continuación o podría no ser llamado en absoluto. Y el ganador del Campeonato de Competencia Internacional de Matemáticas de este año, representando a Estados Unidos, Noah Simon de Chicago, Illinois. El auditorio estalló en aplausos mientras Noah caminaba al escenario aturdido, apenas creyendo que su sueño se había convertido en realidad. La doctora Thompson le entregó el trofeo del campeonato y un certificado garantizándole una beca completa para el MIT, incluyendo gastos de subsistencia y oportunidades de investigación. Noah, tu trabajo durante estos 3 días ha sido excepcional, anunció la doctora Thompson a la audiencia. Pero lo que más impresionó a nuestros jueces fue tu capacidad para aplicar conceptos matemáticos avanzados para resolver problemas del mundo real que afectan la vida diaria de las personas. Mientras Noah estaba en el escenario sosteniendo su trofeo, miró hacia la audiencia y vio a Richard Whitaker aplaudiendo entusiastamente mientras sostenía a Emma, quien aplaudía con sus manitas como si entendiera la importancia del momento. Más tarde esa noche en la suite del hotel de Richard, Noah y Richard celebraron con una cena tranquila mientras Emma jugaba con sus juguetes cerca. Noah, tengo que decirte que observar tu viaje durante estos últimos 4 días ha sido una de las experiencias más inspiradoras de mi vida, dijo Richard, levantando su vaso de sidra espumosa en un brindis. Señor Whitaker, ni siquiera puedo comenzar a agradecerle por todo lo que ha hecho por mí, respondió Noah. La competencia fue solo el comienzo. La verdadera oportunidad es lo que me ha ofrecido para el futuro. Richard sonrió mientras observaba a Emma extender la mano hacia Noah, claramente habiendo formado un apego con el joven que le había brindado tanto consuelo. Noah, creo que ambos descubrimos algo importante durante este viaje. Tú descubriste que tus habilidades pueden llevarte a cualquier parte del mundo. Y yo aprendí que la mentoría no se trata solo de proporcionar oportunidades. Se trata de reconocer el potencial que ya existe y ayudarlo a florecer. Noah levantó a Emma, quien gorjeó felizmente y agarró su dedo con su manita. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo Noah, mirando a Emma. Todo esto comenzó porque ayudé a calmar a un bebé que lloraba en un avión. Nunca podría haber predicho que un acto tan simple de bondad conduciría a todo esto. Richard asintió pensativamente. Esa es la cuestión de la vida. Nunca sabes cuándo hacer lo correcto abrirá puertas que nunca imaginaste que existieran. Mientras se preparaban para su vuelo de regreso a Estados Unidos al día siguiente, tanto Noah como Richard sabían que sus vidas habían sido cambiadas permanentemente por su encuentro fortuito.
Noah había ganado más que una competencia de matemáticas. Había descubierto un mentor, una trayectoria profesional futura y la prueba de que sus sueños podían convertirse en realidad a través del trabajo duro y la determinación. Richard había encontrado más que un cuidador capaz para Emma. Había descubierto un joven socio brillante que podría ayudarlo a construir un legado de usar el éxito empresarial para resolver problemas sociales importantes. Pero lo más importante, ambos habían aprendido que a veces las oportunidades que más cambian la vida vienen de la simple decisión de ayudar a alguien necesitado, incluso cuando no hay nada obvio que ganar al hacerlo. Mientras su avión despegaba de Londres, dirigiéndose de regreso a través del Atlántico, Noah miró por la ventana hacia la ciudad que había cambiado su vida y sonrió. El chico negro y pobre del sur de Chicago que había hecho lo impensable al calmar al bebé que lloraba de un multimillonario había descubierto que lo más impensable de todo era cuán lejos podía llevarlo un solo acto de compasión. El llanto se había detenido. La competencia se había ganado y el futuro se extendía por delante, lleno de posibilidades que Noah nunca se había atrevido a imaginar. Pero nunca olvidaría que todo comenzó con una simple decisión de ayudar cuando más se necesitaba ayuda.